Bien, espero que está poniendo para grabar. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve y se escucha bien? ¿Alguien que me responda? Se ve bien. Listo, listo, perfecto. Bueno, el objetivo de esta charla es hablar un poco sobre ventilación mecánica. Vamos a tratar de hablar de un par de cositas y me puse como objetivo que al finalizar la charla seamos capaces de describir y utilizar un ventilador mecánico, de conocerlo a modo de soporte ventilatorio, ser capaces de iniciar la ventilación mecánica, tratar a un paciente que está ventilado, monitorizarlo y también de interrumpir la ventilación mecánica. Para describir el ventilador, primero tenemos que saber que el abordaje de un nuevo ventilador tiene que ser sencillo. ¿Por qué? Porque todos los ventiladores son iguales. Si bien yo voy a escribir básicamente los que tenemos acá, que es un modelo bastante común, todos los ventiladores son iguales. Así que tenemos que partir de esa base. Es un equipo compacto y atractivo, pero la persona que no lo manejó nunca generalmente le suele generar un poco de miedo a aproximarse y tiene un cierto rechazo. Pero en realidad el equipo es muy, muy compacto y fácil de usar. Vamos a arrancar con un panel posterior, donde tenemos las tomas de alimentación eléctrica, por ejemplo, está acá marco con la flecha, donde va directamente la corriente, o los gases con el oxígeno en verde o el aire comprimido en amarillo. Tiene interruptor general y también tenemos algunas conexiones informáticas para dar o sacar algunos datos y el sistema de refrigeración. Ya en el interior, casi actuando como una caja negra, lo primero que vamos a tener es un mezclador de gases que nos va a permitir utilizar la concentración de oxígeno elegida, que va a variar del 21%, que es el oxígeno que hay al aire ambiente, y el 100%, que es lo máximo de oxígeno que podemos dar. Esto es una mezcla entre el oxígeno y el aire comprimido para el gas inspirado. Dentro vamos a tener la válvula expiratoria, que va a regular la salida de gas y permite la apertura y cierre del flujo, como las variaciones de la magnitud y la duración. Esto es algo importante que vamos a retomarlo un poco después. Y algunos ventiladores, y esto está buenísimo, por ejemplo los portátiles, no requieren un suministro de aire comprimido. El aire comprimido directamente se genera mediante una turbina que va a comprimir el gas del aire ambiental. Entonces solamente precisas el equipo chiquito, el portátil que solemos usar en alguna oportunidad, con un tubo de oxígeno. No hace falta que esté conectado a un panel. En el panel frontal, vos sabés que me caga esto de acá arriba. Pero bueno, en el panel frontal vamos a tener la interfase que, perfecto, es la comunicación entre el usuario y la ventilador. Es exactamente uno de los ventiladores que tenemos nosotros acá. Vamos a tener la pantalla, que en el sector superior se va a observar la monitorización continua de los parámetros ventilatorios. Esto es lo que el ventilador me está respondiendo a mí. Y acá vamos a ver las distintas curvas que son seleccionables. Vamos a ver un poquito de qué son esas curvas, pero un poquito más adelante. En el sector inferior se muestran los parámetros ventilatorios que yo puedo ajustar según el modo operativo seleccionado. Acá arriba está el modo operativo y eso lo vamos a ver. Las alarmas son señales visuales y también obviamente sonoras. Y tenemos tres tipos. La de abajo, todo el triangulito dice ventilación inoperante, que cuando el ventilador queda totalmente inoperante, por ejemplo, ante una fuga de gas masiva y demás, el ventilador no está funcionando, se prende esa alarma. Y tenemos alarmas de alta prioridad, de baja prioridad, que son las high en color rojo, que es de alta prioridad, y las medias o bajas en color amarillo, que son de baja y de media prioridad. Vamos a tener las teclas fijas, que están generalmente a los costados y abajo, que permiten la navegación y la selección de los distintos parámetros. Una perilla giratoria, o hay veces que en algunos ventiladores son directamente flechitas, que nos permiten ir seleccionando y ajustando los valores de los distintos parámetros. También tenemos los indicadores, abajo a la izquierda en este caso, de alimentación eléctrica, ya sea por red o la batería con su estado. Y en el panel inferior tenemos las conexiones del conjunto expiratorio, los sensores, la celda de oxígeno, la manguera de nebulizaciones y que van todos hacia el paciente. Una vez generado el volumen circulante, este va a llegar al paciente a través de una tubuladura hasta la I y de ahí se conecta al tubo endotraqueal. Desde esa I retorna hacia la válvula aspiratoria y vuelve al respirador. Y es importante esto porque todo aumento de la tubuladura desde la I va a aumentar el espacio muerto. Y eso es un concepto importante porque al aumentar el espacio muerto vamos a alterar un poco la ventilación. Hay veces que es necesario agregar algunas cosas, por ejemplo las narices posteriores a la I, pero hay otras veces que tenemos que evitarlo. ¿Qué modo de soporte ventilatorio conocemos una vez que ya conocimos un poco cómo es el ventilador? Dependiendo del requerimiento de una vía aérea artificial, la ventilación puede ser invasiva, un tubo endotraqueal, una traqueostomía,
o no invasiva con las distintas interfaces. En este caso me voy a abocar un poco más a lo que es la ventilación invasiva. Durante la inspiración, un ventilador va a generar presión positiva en el interior de la vía aérea para suplir la fase activa del ciclo respiratorio. Sabemos que en la inspiración, en nuestro ciclo respiratorio, es la parte activa y la expiración es un poco más pasiva. Las interacciones del ventilador y el paciente va a depender de una ecuación, que es la ecuación del movimiento, y que nos dice que la presión requerida para insuflar los pulmones va a depender de las propiedades resistivas y elásticas del sistema respiratorio. Es decir, que en distintos tiempos vamos a necesitar distintos tamaños de presión para generar un volumen determinado. ¿Qué variables físicas van a intervenir en el ciclo respiratorio? Hay distintas variables. Variables de control, variables de fase y variables condicionales. Las variables de control son aquellas que el ventilador va a manipular para lograr una expiración, que es lo que queremos lograr siempre, y mantener constante a pesar de los cambios de la mecánica respiratoria. Un ventilador va a controlar en cada momento solo una de 3 variables. ¿Y cuáles son estas variables? Presión, volumen y flujo. La variable controlada va a ser independiente, mientras que las otras dos van a depender de las características de la mecánica respiratoria y de la que elegí como independiente. Como el volumen y el flujo van de la mano, lo que podemos elegir habitualmente es controlar por volumen o controlar por presión, como tenemos a nuestros pacientes. Entonces vamos a ver en este primer gráfico, en la ventilación controlada por volumen, que el flujo, es decir, el volumen, va a permanecer constante durante la expiración y constante durante la expiración, mientras que la presión va a variar durante el ciclo respiratorio. En cambio, en la ventilación controlada por presión, la variable independiente va a ser la presión, entonces la presión va a ser siempre constante, mientras que el flujo va a ser dependiente de la presión que pasemos y va a arrancar con un flujo muy alto y va disminuyendo. Ahí están algo en el chat poniendo. Perfecto. Avísame si se llega a cortar el audio o algo. Seguimos. Entonces vamos a tener una ventilación controlada por volumen, donde el flujo inspiratorio y el volumen circulante se van a mantener constantes, esa es la variable independiente, y el tiempo inspiratorio es determinado por el flujo, que va a ser prefijado, mientras que la presión va a depender de la resistencia en la vía aérea. La principal ventaja de controlar por volumen es que el volumen es constante y nos va a asegurar siempre la ventilación alveolar. Sin embargo, nosotros elegimos el volumen y ahí necesitamos cierta presión para llegar a ese volumen. Y hay veces que si cambia la mecánica respiratoria, vamos a precisar un montón de presión y eso a veces puede llevar a una lesión inducida por el ventilador. En cambio, la ventilación controlada por presión, la presión es constante, es la variable independiente, y el volumen y el flujo van a depender a la presión establecida y a la resistencia de la ventilación. Entonces, en este caso, vamos a tener la ventaja que tanto la presión máxima en la vía aérea y alveolar va a ser constante y va a reducir el riesgo que dijimos antes del barotrauma, un trauma por presión, pero la desventaja va a radicar en que el volumen va a cambiar dependiendo de la mecánica respiratoria, porque si tengo más resistencia con la misma presión, el volumen va a empezar a disminuir. Estos son los distintos parámetros que podemos manejar según el modo ventilatorio, por ejemplo, el volumen circulante, en la ventilación controlada por volumen va a ser constante y por presión va a ser variable. Se los dejo y después se los paso. Hay otras variables, dijimos las variables de control y la que controlamos, y la variable de fase es otro tipo de variable que tenemos que seleccionar y es una señal física, ya sea de presión, volumen, flujo, tiempo, que el ventilador va a medir y va a utilizar para comenzar, hablamos de trigger, para sostener, hablamos de límite y hablamos de finalizar cuando es el ciclado, una fase del ciclo ventilatorio. El ciclo ventilatorio tiene 4 fases. La primera cuando cambia de expiración a inspiración, la segunda es toda la inspiración, la tercera el cambio de inspiración a expiración y la cuarta es la expiración propiamente dicha. La variable de trigger, es decir, cuando comienza, cuando dispara, el ventilador va a finalizar la expiración y comenzar la inspiración. El trigger se puede seleccionar de distintas formas. Esto es el trigger por ventilador, que el ventilador no es sensible a ningún esfuerzo del paciente, entonces se da por tiempo. Y de qué va a depender de la frecuencia respiratoria programada. Es decir, si programo 20 respiraciones por minuto, cada 3 segundos vamos a tener una respiración que la va a manejar totalmente el ventilador. Esto se denomina ventilación controlada. Vamos a ver en este gráfico que el inicio de la inspiración, en este caso lo vamos a marcar con el aumento de la presión, no tenemos nada por debajo de presión ni de flujo, sino que se hace automáticamente y esto es por tiempo. Esto no es muy aconsejable porque estamos controlando todos nosotros. Lo que más se suele utilizar es esto, el trigger por el paciente. El ventilador sensa el esfuerzo del paciente y se denomina ventilación asistida, ya que va a asistir al esfuerzo inspiratorio. Puede ser por presión, cuando hay una caída de una presión de la rama expiratoria, que lo vamos a manejar nosotros, o un trigger por flujo en algunos respiradores.
Fíjense que si a priori parecen iguales estas curvas, en realidad no son iguales. Acá hay una disminución de la presión en la rama expiratoria y el paciente es cuando quiere respirar acá, entonces el ventilador genera la inspiración posteriormente. Esto lo está controlando el paciente y esto es un poco más fisiológico y se adapta mejor a nuestro paciente. Cuanto menor es el cambio de presión o de flujo, va a ser más sensible al esfuerzo del paciente y esto es importante. A más sensibilidad hay más respiraciones dadas por el paciente. Existe un pequeño retraso que se denomina tiempo de respuesta antes de que ya fluya. Esto es cuando entre que el paciente realiza el estímulo neurológico para generar la respiración, cambia la presión o cambia el volumen y se genera el respirador, la respiración pasa un tiempo determinado que se llama tiempo de respuesta. A mayor tiempo de respuesta, peor para nuestro paciente. El nivel de sensibilidad se tiene que ajustar a cada paciente, esto no tiene que quedar fijo, entonces, porque un trigger muy sensible va a producir un autotrigger, que a veces se denomina autociclado, que genera respiraciones rápidas sin generar, a veces sin ser el esfuerzo del paciente. Y si es muy sensible, muy insensible, el paciente va a generar un esfuerzo enorme y la respiración no va a salir. Otro tipo de trigger que no solemos usar acá se denomina el trigger neural, que es la asistencia ventilatoria ajustada neuronalmente. Vos sabés que hay un segundito. Disculpame, Eduardo, un ratito. ¿Pueden apagar su micrófono porque se escucha, no se can escuchar la clase? Porfis. Gracias. Ahí lo puedo ajustar. Otro de los triggers que se puede utilizar es el trigger neural, que sinceramente nosotros no lo usamos, nuestros respiradores no están para esto, pero para saber que existen, se denomina asistencia ventilatoria ajustada neuronalmente. Se basa en que la despolarización del diafragma, que va a generar la respiración, va a depender de la transmisión de una señal neural, y este trigger va a reducir el tiempo de respuesta que decíamos antes, y va a producir una mejor sincronía con el paciente. Después hay otro tipo de trigger, que es el trigger manual, que es con un mando, con un botón en el panel de control, nosotros podemos iniciar la inspiración. Obviamente, a menos que queramos medir algo, esto no está recomendado. Lo que más utilizamos es el trigger de asistencia que el paciente pueda ayudarnos. Hay otra variable que es la que sostiene la inspiración, el variable límite, que es el valor máximo de presión, de flujo, de volumen que se puede alcanzar y mantener durante toda la inspiración, pero que no finaliza en la fase inspiratoria. Y después la variable de ciclado es la que sí lo finaliza, con estos tipos, con la presión, el flujo, volumen o tiempo, utilizada para terminar la expiración y comenzar la expiración. En la ventilación controlada por volumen, la variable del ciclado de finalización es el volumen, o sea, cuando llega a cierto volumen, finaliza, mientras que la presión es el tiempo. La presión siempre es constante, cuando llega a cierto tiempo, finaliza la expiración. La variable basal es el parámetro que se controla durante la expiración, y la presión es la más utilizada. El nivel de presión a partir del ventilador comienza en la expiración, se denomina presión expiratoria o basal. Puede ser cero, que esto es bastante habitual, que sea la presión cero, que es atmosférica, o tener un valor de presión positiva al final de la expiración, que esto es lo que denominamos PIP. Y otras variables condicionales que son analizadas por el ventilador y va a desencadenar una reacción si pasa un requisito determinado, por ejemplo, en la sincronización de los pacientes con respiraciones mecánicas espontáneas durante una ventilación mandataria intermitente sincronizada. No es algo que queramos ver ahora, pero sepamos que existe. A raíz de esto podemos discernir que hay distintas modalidades de soporte ventilatorio y tenemos que saber cómo elegirlas. Tipos de ventilación tenemos dos básicos, una ventilación que esté controlada por el ventilador o una ventilación que sea espontánea. Y con la ventilación mecánica podemos utilizar las dos, que esté controlada por el ventilador o que el paciente lo haga espontáneamente. La ventilación controlada, el ventilador determina el comienzo y el final de la fase inspiratoria. Ventilación controlada por presión, ventilación controlada por volumen. La ventilación asistida controlada, que es la que más utilizamos y es lo que solemos utilizar con nuestros pacientes, el paciente va a iniciar la ventilación y decide la frecuencia respiratoria, mientras que el ventilador suministra el volumen circulante. Entonces, asistida controlada por volumen, asistida controlada por presión. Hay otro tipo de ventilación que es la ventilación espontánea, que la inicia y la finaliza el paciente. El volumen y presión alcanzado depende de la demanda inspiratoria y de la mecánica del paciente, por ejemplo, cuando un paciente está en CPAP. Y otro tipo de ventilación que solemos utilizar un montón en nuestra coronaria es la ventilación soportada. El paciente va a disparar y finalizar la inspiración, mientras que el ventilador va a suministrar la presión inspiratoria que nosotros hayamos programado, asistiendo así el esfuerzo inspiratorio. Generalmente esta última la utilizamos para desconectar al paciente del ventilador.
¿Cómo iniciamos la ventilación mecánica? Sabemos que el objetivo de la ventilación es la sustitución total o parcial de la función ventilatoria, mientras se mantienen niveles apropiados de presión arterial de oxígeno y presión arterial de dióxido de carbono, desgastando así la musculatura respiratoria para nuestro paciente, y es la principal razón de ingreso a cuidados intensivos. Si bien nosotros estamos en la unidad coronaria, tenemos estos pacientes, no son la mayoría, en las terapias intermedias, las terapias intensivas, generalmente la ventilación mecánica es la causa de ingreso más frecuente. La decisión de ventilar mecánicamente a un paciente tiene que ser fundamentalmente clínica, se basa en signos y síntomas de dificultad respiratoria, ya sean depresión a nivel de conciencia, de un trabajo respiratorio excesivo, que haya fatiga muscular o signos de hipoxemia e hipercapnia. Todo esto clínicamente es lo que nos tiene que hacer decidir ventilar mecánicamente a un paciente, pero también nos podemos apoyar en los parámetros objetivos de intercambio gaseoso, pero tenemos que saber siempre que son de valor orientativo. Por ejemplo, que tengamos una presión arterial de dióxido de carbono, es decir, con un ácido base arterial mayor a 55, que tengamos un pH mayor a 7,3, o que tengamos una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Esto nos va a dar el indicio que nuestro paciente probablemente requiera ventilación mecánica. El inicio de la ventilación se va a asociar a un deterioro hemodinámico, ya que hay cambios de la presión intratorácica, cambia de negativa a positiva, y la mejoría respiratoria va a disminuir el tono autonómico, que esto generalmente se va a potenciar porque nosotros sedamos a los pacientes, y todos estos factores van a llevar a una hipotensión. Generalmente esta hipotensión en general se va a controlar con un poco de fluidoterapia, pero los pacientes con disfunción ventricular, nuestros pacientes, los pacientes con infartos, puede ser necesaria la infusión de vasoactivos. Por eso muchas veces nosotros cuando intubamos a un paciente terminamos poniendo inotrópicos y se nos empieza a complicar un poco por ese lado también. ¿Cómo elegimos la modalidad ventilatoria? El consenso general es que durante la fase inicial hay que proporcionar la sustitución total de la ventilación. Vamos a utilizar entonces la modalidad asistida controlada, como decíamos, ya sea por volumen o por presión, y la frecuencia respiratoria va a ser lo suficientemente alta para que el paciente realice poco o ningún esfuerzo. El objetivo es que sea sincrónico, por lo que al menos al principio tiene que utilizarse sedación o incluso relajación muscular. Se puede utilizar y muchas veces lo utilizamos. La ventilación controlada por volumen o controlada por presión es una pregunta habitual. La modalidad asistida controlada por volumen fue históricamente la más utilizada, es la que nos resulta mucho más familiar a todos nosotros y garantiza la ventilación minuto predeterminada. Hay pocas diferencias versus la utilización por presión a nivel inicial, siempre que la presión meseta, la plata, no exceda los 30 centímetros de agua, que si es una instrumentación programada, una ventilación programada, generalmente no excede nunca los 30 centímetros de agua. No hay mucha diferencia entre ellas, nosotros estamos mucho más habituados a utilizar la ventilación controlada por volumen. ¿Qué trigger elegimos? Una sensibilidad por presión, generalmente de 0,5 a 2 centímetros de agua, o por flujo. El flujo es más sensible y tiene menor tiempo de respuesta, pero habitualmente estamos mucho más acostumbrados a usar por presión y algunos de nuestros respiradores no admiten el trigger por flujo. ¿Cómo programamos el ventilador? Tenemos los parámetros de ventilaciones iniciales, tanto de la ventilación controlada por volumen o por presión. Inicialmente vamos en la controlada por volumen a elegir el volumen minuto, que va a depender del volumen circulante y la frecuencia respiratoria, mientras que en la ventilación controlada por presión vamos a elegir la presión inspiratoria. Repasando un poco alguno de ellos, el volumen circulante, que es el VT, se tiene que calcular a partir del peso corporal, es el peso teórico del paciente. Y el intervalo va entre 4 y 10 mililitros kilo. Ahora vamos a decir algunas reglas de ellos, pero va a variar según la causa de la ventilación. Y la presión meseta, la plató, para lograrlo, debe mantenerse siempre por debajo de 30 centímetros de agua. Intervalo entre 4 y 10 mililitros kilo por el peso teórico, entonces tenemos que saber dos cosas. ¿Cuánto elegimos entre 4 y 10? Y cuánto es el peso teórico del paciente. Para el peso teórico del paciente lo deberíamos medir y calcular el peso teórico para ese paciente, ya que como solemos explicar, por normal que el paciente pese 130 kilos y el peso teórico era de 70 kilos, los pulmones no se agrandaron con el resto del cuerpo. Entonces el volumen tiene que ser adaptado para ese pulmón de ese peso teórico. Y entre 4 y 10, que en otras bibliografías lo encontramos entre 6 y 8, el promedio de estos dos valores es 7. Así que generalmente hacemos 7 mililitros kilo por el peso teórico y con eso por lo menos el volumen circulante. En una persona que tiene que pesar 70 kilos estamos hablando de un BT de 490 mililitros. La presión inspiratoria, cuando controlamos por presión, hay varias formas de elegirlas, pero generalmente son correspondientes a la que utilizamos con la ventilación controlada por volumen antes. Se aplica 10 o 15 centímetros de agua sobre el nivel de PIB necesaria
de la previa, o la equiparamos al nivel de presión meseta que habíamos obtenido por el volumen control, o le restamos 5 centímetros a la presión pico. Esto es medio pues, más profundo, pero era una manera de iniciarlo. Y se tiene que ajustar siempre para obtener el BT deseado, porque dijimos que si bien elegimos la presión, el volumen circulante va a depender de esta presión y va cambiando según esta presión. Así que tenemos que ver qué BT deseamos y ir subiendo y bajando la presión con respecto a esto. La frecuencia respiratoria se inicia entre 8 y 25 respiraciones por minuto. Determina el volumen minuto, que tiene que ser entre 7 y 10 litros. Y en los pacientes capaces de disparar el ventilador, la frecuencia de respaldo tiene que ser hasta 4 respiraciones debajo del total. El flujo inspiratorio es la rapidez con la que el ventilador suministra el volumen circulante y permite establecer un tiempo inspiratorio específico. El inicio es entre 0,8 y 1,2 segundos, equivalente a 60 litros por minuto. Esto otra cosa que podemos elegir, que no solemos tocar mucho, es el patrón de flujo inspiratorio. Se puede seleccionar la distinta morfología de cómo el flujo va a ingresar al pulmón del paciente. Que sea rectangular, es decir, que el flujo va a ser constante durante toda la inspiración y, por ejemplo, que sea desacelerado, va a haber un pico de presión y con un flujo inspiratorio máximo al principio y va a disminuir posteriormente. La relación inspiración-expiración, otra cosa que deberíamos ajustar, se va a determinar por el tiempo inspiratorio, sea el flujo inspiratorio, la pausa expiratoria del BT y la frecuencia respiratoria. Al inicio siempre se recomienda una relación 1/2, es decir, que la aspiración tiene que ser el doble de la inspiración. Y cuando hay limitación del flujo expiratorio, por ejemplo, un paciente que tiene POC o tiene asma, esto se debe prolongar a 1/2,5 o a 1/3. La pausa expiratoria es un retardo de la apertura de la válvula expiratoria. Esto generalmente se utiliza para realizar algunas medidas, por ejemplo, la compliance. Se los dejo para que quede puesto. La pausa expiratoria es lo mismo de la aspiración, es un retraso de la apertura de la válvula expiratoria para medir otra cosa del pulmón que podemos medir, por ejemplo, la PIB. Y la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, al inicio es recomendada que arranquemos al 100%, es decir, de 1, y luego la vamos ajustando según nuestro paciente. El objetivo es lograr una saturación mayor a 90, que equivale a una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio, con una FiO2 menor al 60%. Mantener una FiO2 mayor al 60% durante más de 48 horas puede producir atelectasias y lesiones pulmonares por toxicidad de oxígeno. Por eso siempre nos van a ver que queremos buscar que nuestro paciente tenga menor al 60% de oxígeno en el respirador. Y la presión positiva al final de la aspiración, que es la PIP, va a evitar la caída a cero de la presión de la vía aérea al final de la aspiración y mantiene reclutados a los alvéolos que estuvieron colapsados o que están llenos de líquidos durante la expiración. Cuando los reclutamos vamos a mejorar la mecánica respiratoria y va a mejorar los distintos parámetros ventilatorios. Les dejo este cuadrito, que es como podríamos iniciar una ventilación en cualquier tipo de paciente y después lo vamos ajustando. Asistida controlada por volumen, con una sensibilidad de trigo por presión de 0,5 y 2, un volumen circulante entre 4 y 10 mililitros kilo, como dijimos, si tiene que pesar 70 kilos, arranquemos en 490, y una relación IE que sea de 1,2 y una FiO2 del 100%. Una PIB entre 5 y 8, y con esto ya podemos arrancar y después ajustar sobre nuestro paciente. Otra cosa que tenemos que seleccionar y ajustar son las alarmas del ventilador. Esto nos van a alertar sobre la existencia de problemas o existencia del paciente ventilador. Y hay dos tipos de alarmas. Unas que no se ajustan, que se van a activar en caso de una mala función del ventilador, y otras que son ajustables en relación a la entrega de gases del paciente. La primera alarma que tenemos que ajustar, y deberíamos ajustarla, y esto es importante, que las alarmas dependen del paciente y no tienen que estar prefijadas. O sea, deberíamos ajustarla en todos los pacientes individualmente. Es la presión de la vía aérea. La presión inspiratoria máxima debería ser 10 centímetros de agua encima de la presión pico, y se suele activar en caso de tos, secreciones, reducción de la distensibilidad o acuadamiento del tubo endotraqueal. Y lo mismo con la mínima, con 10 centímetros de agua por debajo de la pico, y se activa en caso de desconexión o fuga de gas. ¿Por qué hay que ajustarla a cada paciente? Porque tal vez el paciente que tenemos ahora en la coronaria con el respirador tiene una presión pico de 20 o 22 y con eso me va a alcanzar para las necesidades que requiere en este momento, y le pongo una alarma de 32. Pero hay otros pacientes que vamos a tener una pico de 30, si le pongo una alarma de 32 va a sonar a cada rato y no me está alertando algo importante. El volumen expirado también lo deberíamos ajustar, y para ventilación minuto o el BT los límites son entre 10 y 15% por encima y por debajo. Y la frecuencia respiratoria, sabemos que cuando es mayor a 35 es un signo de trabajo respiratorio excesivo, así que lo podríamos setear también. La FiO2 va a detectar averías en el mezclador.
se ajusta 5% arriba y abajo de la FiO2 seleccionada. Y la apnea es muy importante en la modalidad de respiración espontánea, ya que va a cambiar la ventilación a asistida controlada en el caso que produzca una apnea de lo que seleccionamos, generalmente de 20 segundos. ¿Cómo deberíamos tratar a un paciente ventilado? Los primeros 30 minutos, conectar al ventilador, se debe ocultar el tórax, comprobar la simetría. La presión del neumotopenamiento del tubo se mide en expiración generalmente y no debe superar nunca los 25 milímetros de mercurio. Y determinar siempre con nuestro monitor la variación de la frecuencia cardíaca, la TA, y hacer siempre, después de la intubación, una radiografía de tórax para confirmar la situación óptima del tubo, que sería en el tercio medio de la tráquea, 3 a 5 centímetros por encima de la carena. ¿Cómo se van ajustando los parámetros del ventilador? 15 a 20 minutos después de la conexión, hay que hacer una nueva gasometría arterial para volver el intercambio gaseoso y modificar el ventilador según los parámetros de oxigenación y de ventilación. ¿Y cómo regulamos la oxigenación? Lo más fácil y lo que más podemos hacer rápidamente es ajustar la FiO2. La tenemos que mantener siempre y cuando que podamos debajo del 60%, entre 0,4 y 0,5, para conseguir un mínimo de presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio con una saturación del 90%. En ocasiones, y más que nada al principio, va a ser necesario utilizar una FiO2 en valores tóxicos. Pero sí, con esto llegamos al 100% o estamos en valores tóxicos durante muchas horas, tenemos que tener otra estrategia para aumentar y regular la oxigenación, por ejemplo, con la presión media de la vía aérea, aumentando la presión promedio aplicada durante todo el ciclo, con la PIP, que previene o revierte el colapso alveolar, como habíamos dicho, mejorando la capacidad pulmonar y la oxigenación, o con el reclutamiento alveolar, que es algo muy parecido a la PIP, pero es un tipo de estrategia reclutar de los distintos alveolos. Con esto, aparte de la FiO2, podemos regular lo que es la oxigenación. ¿Y cómo se regula la ventilación? Primero, saber que las alteraciones de la ventilación hablamos de acidosis y alcalosis respiratoria. Este lo vamos a ver con un estado ácido-base. En la ventilación controlada por volumen, estas alteraciones se van a regular modificando el BT y la frecuencia respiratoria, mientras que en la ventilación controlada por presión, el BT va a variar directamente con la presión inspirada. El objetivo es conseguir siempre un estado ácido-base normal, basado más que nada en un pH mayor a 7,3 y no siempre una PCO2 tan óptima. Es decir, prefiero que se acomode primero el pH y no tanto la PCO2, y esto nos habla de una hipercapnia permisiva. Quise ponerle acá la relación de los parámetros ventilatorios, que todo lo que toquemos o todo lo que cambie el ventilador va a cambiar los otros parámetros. Por ejemplo, si aumenta el VT, la presión pico va a aumentar, la presión media va a aumentar, el tiempo expiratorio va a aumentar y el tiempo expiratorio por esto va a disminuir. Después tenemos que observar la adaptación del paciente al ventilador. Debe estar siempre confortable, respirando en fase con el ventilador y tener una elevación bilateral y uniforme del tórax. Inicialmente pueden requerir sedación, analgesia y también parálisis muscular. ¿Cuáles son los cuidados generales que tiene que tener un paciente en un ventilador? Primero, la humidificación. El paciente con una vía aérea artificial necesita un dispositivo de humidificación en el circuito ventilatorio para aumentar la temperatura y la humedad relativa del aire expirado. Hay dos grupos de humidificadores. Los intercambiadores de calor-humedad, que son las narices artificiales, que son las que más usamos y todos estamos acostumbrados a usar, que proporcionan humidificación pasiva de la mezcla expirada a partir del calor y humedad del aire expirado. Tiene muy bajo costo, pero tiene una contra que aumenta la resistencia y el espacio muerto. Y después tenemos los humidificadores activos, que tienen un calentador, reservorio de agua, control de temperatura e interfase de gas y líquido, pero se utilizan un poco más en ventilaciones prolongadas o con secreciones abundantes. Y después, otro cuidado general muy importante es el cambio de posición. Aparte de desarrollar úlceras por presión, puede desarrollar atelectasias pulmonares. Entonces, por esto tenemos que hacer cambios posturales frecuentes y cuando reciben alimentación enteral, lo ideal sería tener una cabecera entre 30 y 45 grados. Muchas veces nuestros pacientes tienen crisis y el paciente, el ventilador y las conexiones, tenemos que saber que forman un sistema que tiene que funcionar de forma armónica. Si no hay buena sincronía, se produce desadaptación y el paciente vemos que lucha contra el ventilador. ¿Cuándo vamos a ver clínicamente que un paciente lucha con el ventilador? Con todo esto. Cuando tiene taquipnea, taquicárdico, hipertensión o hipotensión, tiene arritmias, cianosis, sudoración profusa, aleteo nasal, usa músculos accesorios, tiene hallazgos ocultatorios muy anormales, la respiración es muy asincrónica, tiene cambios en los parámetros monitorizados de tesatura, aumenta la CO2, como lo vimos todos los pacientes que están luchando con el ventilador. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver esto rápidamente porque puede ser una catástrofe con este paciente. Lo que debemos resolver rápido es el deterioro respiratorio súbito.
lo primero que podemos hacer nosotros estando al lado del paciente es tocar el ventilador. Si tenemos una presión pico inspiratoria aumentada, que es lo más frecuente que vamos a encontrar en un paciente que está luchando porque la presión dentro del circuito va a estar aumentado, podemos observar la presión meseta. Si la presión meseta no tiene cambios, generalmente se va a deber esto a un incremento de la resistencia. Vamos a hablar de broncoespasmos, secreciones o obstrucciones de la vía aérea. En cambio, si la presión meseta no tiene cambios, no tiene cambios, es lo que dije recién, si está aumentada, podemos hablar de líquido en los pulmones como edema pulmonar, neumotórax, atelectasia, autopip o distensión abdominal. Si la presión pico expiratoria no tiene cambios, el proceso va a ser extratorácico o directamente una embolia pulmonar. Y si la presión pico inspiratoria está disminuida, estamos hablando de una fuga aérea de que directamente nos llega aire a los pulmones. A veces, y muchas veces, el motivo es claro y se resuelve muy rápido, pero cuando no lo es, hay que asegurar la ventilación adecuada del paciente antes de llegar al diagnóstico. ¿Cómo hacemos esto? Ventilando manualmente, con una bolsa autoinflable y una FIO del 100%. Utilizamos una válvula externa de PIP si tiene una PIP alta, y a su vez esto nos va a permitir valorar la característica del pulmón, reflejando así la distensibilidad y la resistencia de la vía aérea. Si tenemos un pulmón muy duro, podemos saber qué es eso. El alivio inmediato, cuando utilizamos esto, digamos la bolsa autoinflable, de la dificultad respiratoria, nos indica que el problema está en el ventilador o en el circuito. Mientras si persiste el paciente luchando, implica que el origen está en el paciente. Eso es una buena manera de sacarlo. Y solo cuando se descartaron o corrigió las causas más frecuentes y la crisis continúa, ahí recién estaría indicado las medidas farmacológicas que también solemos utilizar. ¿Cómo se monitoriza un paciente la ventilación mecánica? Esto es la evaluación en tiempo real del estado fisiológico del paciente, el intercambio gaseoso, la mecánica ventilatoria y el estado hemodinámico. ¿Cómo monitorizamos el intercambio gaseoso? Y con una gasometría arterial es lo más frecuente que podemos utilizar, donde vamos a ver la presión arterial de oxígeno, que se interpreta siempre en relación a la FiO2, que es una PAFI. No va a ser lo mismo tener 70 milímetros de mercurio con una FiO2 del 30% que 70 milímetros de mercurio de oxígeno con una FiO2 del 100%. Una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, equivalente a 90% de saturación, suele ser suficiente. La saturación en relación con la presión arterial de oxígeno se representa mediante la curva de disociación de la oximoglobina, que tiene forma sigmoidal. ¿Esto qué quiere decir? Que la hemoglobina va a tener mayor afinidad al oxígeno con presiones altas. Entonces, para saberlo nosotros, cuando la saturación es alta y tiene valor normal, es cuando se correlaciona con la presión arterial de oxígeno. Cuando la saturación es muy baja, no nos sirve y deberíamos acudir directamente a la presión arterial de oxígeno, que sería con una gasometría arterial. La presión arterial de dióxido de carbono es el balance de la producción entre dióxido y la ventilación alveolar, y aumenta con el espacio muerto, como decíamos antes, el valor normal entre 35 y 45. Y el pH se determina entre la relación del carbonato y la presión arterial de dióxido, y en la respiración o en la ventilación lo que más va a verse afectado es la presión arterial de dióxido de carbono, y es lo que nos va a manejar el pH. El valor normal es de 7,4 entre 7,35 y 7,45. La pulsioximetría nos permite la medición de forma continua y no invasiva de la saturación, y su uso adecuado disminuye el número de gasometrías que estarían de más. La capnografía no la solemos utilizar mucho, es la medición de forma continua del CO2 del aire expirado, es generalmente muy útil en la emergencia para discernir entre una intubación gástrica y una intubación de la vía aérea. Después la mecánica ventilatoria se puede monitorizar con variables medidas o si no derivadas. Vamos a medir la presión, el flujo, el volumen. Las variables medidas se van a ver con estas curvas, y son las curvas que vemos en las pantallas del monitor, con el trazado de presión y tiempo. El trazado de presión y tiempo va a reflejar los cambios de presión proximal de la vía aérea, y la curva se traza en función del tiempo y se correlaciona más arriba, como vamos a ver, con el trazado flujo-tiempo. Vamos a tener siempre una presión basal, que generalmente es 0, pero cuando es mayor a 0 hablamos que tenemos PIP, que es una presión mayor a 0 basal. Una presión pico es la presión máxima que se registra al final de la expiración y va a estar determinada por el flujo expiratorio y la resistencia. Una presión meseta, que es la plató, que nos sirve cuando tenemos una pausa expiratoria, se va a medir, y nos sirve para medir una variable derivada, que son la distensibilidad, y también nos sirve para medir la PIP. Y la presión al final de la expiración, que es la PIP, es la presión más baja medida en la fase expiratoria. La diferencia entre presiones es algo que habíamos dicho antes, pero la presión pico y la plató es la resistencia expiratoria, y entre la plató y la PIP es la presión de elastancia. Después del otro trazado que vamos a ver, que podemos seleccionar, el trazado de flujo sobre tiempo,
expresa la variación del flujo durante el ciclo expiratorio y nos permite determinar precisamente la fase inspiratoria, que se va a ver siempre positiva, y la fase expiratoria, que generalmente se ve, o siempre se ve, perdón, de manera negativa. En la ventilación controlada por volumen, el flujo se programa y se mantiene constante, como habíamos dicho, durante toda la expiración, y en la ventilación controlada por presión, esto es desacelerado porque comienza con una presión más alta. La aspiración es siempre pasiva y la forma de flujo depende de la mecánica pulmonar. Esto depende de la mecánica pulmonar. La presencia de oscilaciones en esta rama de la curva puede ser indicativa de retención de secreciones. Y la persistencia de flujo al final de la aspiración puede ser sugestiva de autopico. Las variables derivadas son variables medidas para ver la mecánica pulmonar, son la distensibilidad, que es la compliance, y la resistencia, que es la resistencia de la vía aérea al paso de aire. Esto se lo dejo, no es tan importante saberlo en este momento. ¿Cómo vamos a interrumpir la ventilación mecánica? Sabemos que la ventilación mecánica es un puente mientras se resuelve una enfermedad que condicionó a la insuficiencia respiratoria. Entre los objetivos de la ventilación mecánica, entonces, está recuperar la ventilación espontánea lo más rápido posible. Como nos dijeron siempre nuestros docentes, el winning, o sea, la extubación comienza apenas intuba al paciente. Tenemos que pensar en extubarlo apenas lo intubamos. La importancia de no retardar la retirada radica más que nada en la complicación asociada al uso de la ventilación dependiente del tiempo, por ejemplo, la neumonía asociada al ventilador. En la mayoría de los pacientes, el 70% de la recuperación de la ventilación espontánea y la extubación va a ser un proceso sin problemas, que se resuelve en un plazo aproximado de 2 horas. Tenemos algunos criterios clínicos para interrumpir la ventilación mecánica, que se haya resuelto o que mejore la causa que condicionó la insuficiencia respiratoria. Hay algunos criterios funcionales, una presión arterial de oxígeno mayor a 60, una FIO menor al 40% y una PIP menor o igual a 5 centímetros de agua, que esté estable clínicamente, es decir, que no tenga inotrópicos y que no tenga fiebre, que esté consciente, un Glasgow de 13, que no tenga dolor, que no tenga más sedación, que esté semi-incorporado, que podamos vigilarlo clínicamente, es decir, hay veces que el tiempo o el horario también nos dificulta extubar a un paciente y que seamos capaces de monitorizarlo. Lo que podemos utilizar y lo que más usamos es la prueba de respiración espontánea. Cuando un paciente tiene los criterios clínicos que dijimos recién y un nivel de conciencia que nos permite explicarnos, se puede poner al paciente en pausa al respirador, desconectarlo y aportar oxígeno al tubo endotraqueal mediante una conexión lateral en forma de T. Esto se llama prueba de tubo en T. Si la tolera, la vamos a prolongar 30 minutos, hasta 2 horas, y si presenta buena tolerancia a esto, directamente se puede proceder a la extubación. En la pausa debemos monitorizar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la TA y la saturación. Y antes de finalizarla, es decir, si ya pasaron casi 2 horas, se debe realizar una gasometría arterial. Si muestra de saturación, taquipnea, taquicardia, alteraciones de la TA o acidosis o disminución de la conciencia, debemos suspender la pausa y conectarlo nuevamente al ventilador. Entonces, en este esquema tenemos un paciente en ventilador mecánica que cumple con los criterios clínicos de interrupción de la ventilación. Hacemos una prueba de tubo entero durante 30 minutos, que no presenta signo de intolerancia, lo podemos extubar. Si tiene signo de intolerancia, continuamos con la ventilación. Y si nunca cumple los criterios clínicos, continúa con la ventilación. Si fracasa la respiración espontánea de la prueba de tubo en T, hay otras técnicas que podemos utilizar. Cuando no traía desconexión y parecía cumplir los criterios clínicos, se requiere una técnica de sustitución parcial y con ello la recuperación progresiva de la ventilación. Podemos utilizar la respiración espontánea de la prueba de tubo en T más progresivo, o si no, utilizar CPAP o presión soporte de 5 centímetros de agua, la interrupción sucesiva de la ventilación con tiempos más crecientes y disminución progresiva de la presión soporte. Se recomienda mucho, y nosotros también la usamos un montón, el uso de la ventilación en modo de presión soporte mediante una disminución progresiva de la presión inspiratoria. Se progresa 3-4 centímetros de agua, es decir, se va disminuyendo cada hora hasta el equivalente de una respiración espontánea, que es aproximadamente 5 centímetros de agua. Un paciente que está respirado con presión soporte con 5 centímetros de agua es lo mismo que esté ventilando el ambiente, y ahí podríamos realizar nosotros la extubación con o directamente sin la prueba de tubo entero. Se ha sugerido también en estos pacientes el uso de la BNI en los que fue fracasando. Y después quería decir que la traqueostomía en forma precoz en los pacientes que se sospecha la ventilación prolongada, en el fin de mejorar su confort, nos permite deglutir, facilitar la movilización y no tiene la molestia de la sensación del tubo en la boca, que muchas veces nos prolonga la intubación y nos prolonga la sedación. Y creo que ahí terminé esta parte. Todo esto lo saqué de este libro, que es el Fundamento de Ventilación Mecánica, que es el que usamos nosotros,
que eso es como lo pueden buscar y cualquier cosa lo tenemos nosotros acá en la compu para que se lo puedan llevar. Si tienen alguna duda, pregunta, si fui muy rápido, muy profundo, feo, díganlo también. Yo quería preguntar, con respecto a la válvula inspiratoria, ¿cómo te das cuenta que la válvula está funcionando bien o no? Ahí. La válvula inspiratoria no es algo que podemos manejar nosotros, pero sí nos va a indicar en las alarmas que no está llegando el oxígeno o la mezcla que nosotros queremos o la cantidad que nosotros queremos. Entonces, directamente el ventilador o va a ser con una alarma fuerte o directamente como inoperante. Por ahí va de la mano esa pregunta a lo que es la válvula expiratoria o lo que vemos nosotros, la diferencia que vemos entre lo que programamos y lo que nos devuelve el ventilador. Y generalmente eso es lo que tenemos que responder, es que todo lo que programamos nosotros, si el ventilador está funcionando bien, es decir, que nosotros elegimos una FIO2 del 70% y un volumen circulante, un BT de 500, eso llega al paciente, sí o sí llega, al menos que la alarma te diga que no está llegando o que no esté funcionando el ventilador. Y después puede ser que la válvula expiratoria no esté censando los mismos 500 de BT. Eso puede ser porque está funcionando mal la válvula expiratoria o porque el paciente esté reteniendo un poco de aire o las conexiones también. Al momento de cuando vos programás o preparás el respirador, ¿te suena en algún momento que es la válvula o cómo te das cuenta que es la válvula? Porque todo en el proceso de preparado te estoy hablando, no con el paciente ya entubado. Y no creo que diga específicamente que la válvula expiratoria esté fallando en ese momento. Te va a decir que el ventilador que no funciona. Sí. No me ha pasado nunca, pero puede ser eso. ¿Vos, Silvi, te referís a la válvula expiratoria? Sí, viste que el respirador abajo tiene una valvulita. Sí. ¿Viste? Y ese tiene un diafragma de plástico, de una goma bien a ser que está adentro, que es chiquita, y por ahí esa se rompe más de lo que tiene que estar y no funciona. ¿Cómo te das cuenta que esa valvulita es la que vos tenés que cambiar al momento de usar ese respirador? Eso sí te No, al principio viste cuando vos enchufás el ventilador que hace una prueba para ver que no haya fugas. Bueno, sí. Esa prueba, en caso de que tengas una válvula expiratoria que no funcione, no la pasaría y te dice que nunca completa el proceso. ¿Cómo? Nunca completa el proceso. Claro, ese proceso no estaría completo en caso de que la válvula no esté andando. Dale. Hago una pregunta. Sí. Cuando ustedes, por ejemplo, viene un paciente que sabemos que viene para tubo, quería preguntar qué es lo que se espera que nosotros armemos. Siempre hay todo un tema con eso, si preparamos o no el respi, hasta cuánto lo preparamos, se lo prendemos, no lo prendemos, conectamos. Entonces por ahí estaría bueno aclarar hasta dónde preparamos nosotros, o sea, cómo quieren ustedes que esperemos al paciente que viene para ser entubado. Bien, eso lo podemos Perdón, hablar. Edu. Sí. Antes que cosita, le quería decir a Sil que estaba preguntando por el tema de cuando vos preparás el respirador, cómo darte cuenta si está la válvula o no fallando. Es como decía Lea, cuando vos preparás el respi, que hacer la oclusión en donde iría el tubo, y cuando no termina el proceso te aparece siempre un cartel en la pantalla donde te dice si es por problemas de presión de aire, si es por problemas de presión de oxígeno o si es por problemas, me parece que de válvulas. No recuerdo bien todas las 3, 4 ítems que te dicen. Entonces, cuando vos mejorás eso, volvés a hacer la prueba y ahí puede llegar a pasar. Y a veces también te salta el cartel donde te dice que ya el equipo usó las 5.000 horas y que tendría que ir al servicio. Gracias, Lori. Bien.
En cuanto a lo otro, creo que Flor había preguntado, estamos diciendo de hemodinamia de un lado, estamos bajando con un paciente que es para respi. Generalmente somos más de un médico, entonces uno de nosotros va a estar en la unidad coronaria y debería manejar el respirador de tenerlo listo también con ustedes. Pero por lo menos la idea sería que esté conectado, obviamente, tanto a la red eléctrica como a los gases, prendido y con la tubuladura puesta, digamos, ya listo para programar y conectar. Y después, la idea de esto, no para que lo hagan, sino para que lo sepan hacer, es cómo programarlo al ventilador, que no es nada de otro mundo, no es nada difícil. Pero un paso sería gigantesco, es armarlo, prenderlo, calibrarlo, como decíamos recién, que esté listo para programarlo según el paciente y conectarlo. Pero a su vez, la parte de programarlo no sería un problema muy grande para ustedes tampoco, porque lo podrían hacer tranquilamente. No es algo que les corresponda ni una responsabilidad para ustedes, pero lo podrían hacer sin problema. Apenas ven el paciente lo pueden programar. Pero sí se espera que esté prendido, conectado y que esté calibrado. O sea, que ya esté listo para programar y conectar. Te consulto, Edu, porque eso es algo que yo nunca hice. Por ejemplo, yo conecto todo el respirador de los gases a la red eléctrica, le pongo las tubuladuras, lo prendo, le hago la prueba de calibración y automáticamente me sale para programarlo. Con lo básico, y como decías vos recién, BTD 480, una PIB de 5, lo básico. ¿Yo le puedo poner en stand-by sin programar todo eso? Porque la verdad que nunca lo hice, yo siempre programé y después le puse stand-by y que venga el paciente y después ustedes arreglen. No, la verdad tenés todo ahí en ese momento, todas las teclas titilando que las tenés que apretar. No te va a dejar poner el stand-by. Así que sí, vas a tener que apretar eso y dejarlo vos después. De hecho, si lo dejas un poquito, empieza en ventilación de emergencia y ahí sí empieza a sonar porque empieza a ventilar igualmente, si lo dejas así con todas las teclitas tirando. Pero sí, lo ideal es ponerlo acá. Si quieren, después podemos imprimir esas cosas iniciales, como para cuando llegamos, ponerle de que seamos un médico o necesitemos estar los dos arriba en caso de que seamos dos, que lleguemos y podamos empezar la ventilación, más allá que después cambiemos los parámetros del ventilador, pero de que se pueda empezar la ventilación, si no después de doble trabajo venir con un paciente ventilándolo con AMBU y prenderlo, conectarlo, hacer la prueba y poner todas las cosas es un trabajo que en el momento de que está ahí el paciente es más trabajo. Entonces, me parece que poner una serie de cuestiones como para que quede, que así se prepara el ventilador y después, bueno, se cambia porque vas cambiando una u otra característica. ¿Les parece? No sé si me expliqué, me parece que me fui muy... Está bueno. Entonces dejamos impreso eso, cosa de que sepamos cuando decimos, che, si nos pueden preparar el respirador, de prenderlo y ponerle eso, esas características o esos parámetros, y después vamos cambiando, cosa de que cuando llegamos con el paciente se pueda conectar directamente a una ventilación por default, por así decirlo. Consulto, ¿es positivo o no poner a sobreoxigenar al paciente previo a la aspiración? Generalmente sí. Indicamos que se haga así. Incluso el ventilador tiene de ponerlo al 100% durante un minuto y después de eso se aspira. La verdad no tengo una prueba que te diga que es beneficioso o perjudicial, pero lo solemos hacer e indicamos que se haga así también.
con el tema de la preoxigenación que decía Silvina, ¿en qué patologías no estaría recomendable preoxigenar? Porque, a ver, a mí lo que me había enseñado una vez en terapia, en otro efector, era de que la preoxigenación lo que hacía era, podía ser perjudicial, por ejemplo, para una telectasia, y no me acuerdo qué otra patología más era, por el tema de los alvéolos, de la cantidad de presión que les generaba a los alvéolos. Entonces me decían, a este sí preoxigena, a este no. Como que los médicos nos iban diciendo a cuáles podíamos preoxigenar y cuáles no. Nosotros, perdón, me toca. En la UCO no vamos a tener tantos problemas porque nuestros pacientes que están ventilados habitualmente tienen una forma de ventilarse que no están distresados. Habitualmente los pacientes distresados están en UTI. Pero está buena tu apreciación. Los pacientes que están distresados con alta PIP, esos pacientes, bueno, primero estarían con un circuito cerrado de aspiración y esos pacientes no se preoxigenarían. No tengo muy claro lo de la telectasia, pues sí. Pero si tenés un circuito cerrado de aspiración, ahí yo por lo menos no lo preoxigenaría porque no es necesario. Dale, gracias, Lea. Sí, yo preoxigenaría siempre y cuando tendría que desconectar el circuito, diríamos. Desconecto el circuito para poder aspirar, entonces ahí sí se recomendaría la preoxigenación, por más Claro. que tenga un circuito cerrado o no. No lo sé a ciencia cierta, es algo que imagino, si no lo podemos averiguar en terapia. Otra consultita, ay, estoy re preguntona. De los pacientes de coronaria que se entuban, ¿cuál es el beneficio que buscan? ¿O solamente la parte respiratoria? Como decía Ler, finalmente nuestros pacientes no tienen tanta patología respiratoria propiamente dicha, sino que la mayoría de veces por disfunción ventricular, de que secundario a un infarto dejó de funcionar muy bien el corazón y nos afecta respiratoriamente después. Así que no deberían ser complicados de ventilar nuestros pacientes, si bien también podemos ver que se nos complican en alguna situación, sino que tiene que ser un puente hasta que podamos resolver la causa que les llevó a la disfunción del corazón, que podamos mejorar la parte hemodinámica, por así decirlo, y después de eso la idea sería actuarlo lo más rápido posible. No deberíamos tener nosotros en una unidad coronaria pacientes tan complicados respiratoriamente, propiamente dicho. Son más cardíacos. Bueno, si ahí estamos, yo cualquier cosa después lo dejo acá si lo quieren pegarle una mirada o algo y cualquier cosa se puede preguntar después. Gracias por estar. Gracias. Antes que te vaya, te hago la última pregunta. Estaba escribiendo, perdón. Escúchame, te consulto. Además de la cantidad de secreciones que tiene el paciente, ¿hay algún otro parámetro, hay otra característica específica que nos indique que tenemos que poner una humidificación o una aspiración cerrada? Y cuando sabemos o ya viene de una ventilación muy prolongada, es mejor colocarle la humidificación activa, que esté cerrada. Aparte de las secreciones. Las secreciones sería la indicación que utilizamos per se, digamos, apenas lo vemos, lo indicamos, pero si sabemos que es para, estás una semana, 2 semanas ventilado, es un poco más prolongado. Claro, cada grupo que iba empezaba a tomar. 2 morrones son. Las caras. el micrófono que no lo escucho, Eduardo, gracias. Y
Perdona, Edu, lo último no te lo escuché. No, que eso mismo, a ver, que las ventilaciones prolongadas. Se lo hacen a propósito. Sí, o sea que no lo puedo silenciar. No, eso mismo, que en las ventilaciones prolongadas se sugiere la humidificación activa. ¿Qué pacientes vamos a tener ventilado prolongadamente? No lo sabemos casi nunca. Podríamos decir, si el paciente que tenemos ventilado ahora, la coronaria, que está por una disección, la idea es extubarlo lo más rápido posible. Yo te diría que ese no. Pero si comienza con secreciones o empieza, lo tenemos que volver a sedar y está una semana ventilado y deberíamos poner una humidificación activa. Perfecto, gracias, corazón. Bueno, nos vemos en la coronaria. No, eso no lo dejen ni al lado a la coronaria. Muchas gracias por todo, por tu tiempo. No hay por Nos qué, vemos en la próxima. Hasta luego. Ahora le seguimos preguntando. Gracias, Edu. La Viola te va a seguir preguntando y acá te esperamos que tenemos 2 camas libres. Dale, ahí me están llamando a la guardia, así que.